got something in your nose. Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo documental, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Muchísimas gracias por el apoyo que tuvieron las últimas entregas, tanto la entrevista de John como el documental de Sentinel del Norte. Muchísimas gracias, en TikTok pilló una pecha de visitas y en YouTube igual, así que entiendo que os ha molado y os traigo una nueva entrega. En esta ocasión os voy a contar la historia de una persona a la que probablemente muchos no conozcáis, a lo mejor otros sí, quién sabe, yo no lo sé. Así que bueno, hoy os traigo la historia de Vieran Tomic, el hombre araña. Sí, sé que probablemente hayas pensado en Spider-Man cuando he dicho su apodo, pero no tiene poderes. Pero hace una cosa que solía hacer Spider-Man. Bienvenidos a la historia de un hombre el cual robaba a sus víctimas escalando sus edificios y entrando por el balcón. El tío hurtaba a gente rica de Francia, los barrios pijos de París. Persona muy interesada por el arte y protagonista, uno de los protagonistas de uno de los robos más famosos y más importante de la historia del arte. Sigue con todos vosotros, Vieran Tomic. A Tomic un día le dieron un papel. En ese papel estaban escritos los nombres de los cuadros y de los pintores más famosos del mundo. Renoir, Derain, Branque, Utrillo, muchísima gente famosa y cuadros valorados en millones de euros. La persona que le dio este papel a Tomic quería que parte de esos cuadros los robase para él. Y después de que Tomic estuviese un tiempo buscándolos en París, los encontró en el Museo de Arte Moderno, uno de los museos más importantes del mundo, al lado del Sena y de la Torre Eiffel, lugares únicos en el mundo que son muy frecuentados por la gente. De los pocos museos de arte moderno que había en Europa, y ya os digo, con cuadros y esculturas muy importantes y valorados en altas cantidades. Era un museo muy vigilado, prácticamente tanto como un banco, y entrar en él era muy difícil, era un sitio prácticamente inquebrantable. A Vieran le iban a pagar 50.000 eurazos por cada cuadro robado. Bueno, claro, a Vieran esto le pareció bien y se quedó satisfecho, pero claramente el tío que se los iba a quedar iba a sacar un montón de millones de euros por estas piezas. En ese momento Tomic se puso manos a la obra y se dispuso a ver las guardias que había en el museo, el tipo de vigilancia que había en el museo, si había alarma, si no había alarma, un poco a estudiar el sitio que podía hacerlo millonario. Bueno, el tío empezó a ver un poco el museo por las noches y a ver las guardias que tenían los guardias de seguridad. Se dio cuenta de que por la noche a cierta hora, durante 2 horas y media, no había nadie fuera del museo. O sea que si él se quedaba fuera del museo, nadie iba a vigilarlo. Una de esas noches se sentó en la repisa de una ventana que había en el museo y se hizo pasar por vagabundo, tío. Se llevó un bocadillo y un zumo y se puso a comer. Se hizo un picnic en el museo. Y pudo ver a través de la ventana, dado que las cortinas no estaban corridas, las obras que le iban a hacer multimillonario. No, multimillonario tampoco. Las obras que iban a hacer que el tío tuviese mucho dinero. Y también pudo ver que varios guardias estaban dentro y caminaban por dentro. ¿Qué significaba esto? ¡Que no había alarma! No había alarma. ¿Cómo no puede haber alarma en un museo, tío? Para Tomic, el punto débil de los establecimientos eran las ventanas. Y tenía una ventana enfrente. O sea que se puso a examinarla. Algo muy común es que las ventanas tengan en el marco ocultos los tornillos, ya sea por madera o pintura. Así que el tío cogió su navaja y rasgó un poco en la madera y se dio cuenta de que efectivamente había tornillos ocultos. Y ahí, señoras y señores, vio el punto débil del Museo de Arte Moderno. Y como no, se puso manos a la obra. Fue a una ferretería a comprar todo el material necesario, como podía ser una cizalla, ventosas, entre otras cosas. Pero antes de que presenciéis la narración a todo detalle de cómo robaron exitosamente el Museo de Arte Moderno, dejadme que os cuente la historia de quién lo hizo. Vieran Tomic nació en Francia, aunque su familia no era originaria de allí. Cuando Tomic era muy joven, su madre enfermó debido a un accidente de tráfico que había tenido y tuvo que irse a vivir con sus tíos. Una vez en Bosnia, con sus tíos, se empezó a decantar un poco por robar. Empezó a robar a los 8 años. Nada profesional, simplemente le gustaba hacer travesuras. Y a los 11 años volvió a París con sus padres. La historia no comenzaba muy bien, ya que los padres solían maltratarse entre ellos. Y Vieran también fue maltratado. No tuvo una infancia muy bonita, que se diga.
Y bueno, pues empezó a decantarse por un mundo oscuro, el mundo de robar y de los crímenes. Para Tomic, París era el paraíso del robo. Vieran empezó robando radios de coches, que en ese momento daban bastante pasta, y bueno, él solamente quería el dinero rápido para gastárselo rápido y empezó a ser adicto a esta sensación de adrenalina y estuvo con problemas hasta que cumplió la mayoría de edad. Una vez cumplió los 18 años, se metió en la mili y esto le salvó de su adicción. Fue duro al principio, pero pudo superarlo. Al tío se le da muy bien la escalada. Ya podéis ir entendiendo por dónde van los tiros. Se le daba muy bien la escalada y allí la entrenó mucho. Pero el problema viene que cuando acabó la mili se sintió incapaz de reintegrarse a la sociedad. Se podría decir que Tomic era un chico tranquilo, un chico que no socializaba mucho y por eso tuvo muchos problemas para volver a ser un ciudadano normal. El caso, volvió a París y gracias a la arquitectura de esta maravillosa ciudad se dio cuenta de que él podía escalar de 10 a 15 pisos sin protección. Por cierto, los que hayáis jugado a Assassin's Creed Unity sabéis más o menos de lo que hablo. Por cierto, vaya juegazo. El tío se subía a lo alto de los edificios y se ponía a correr, saltar, como un equilibrista. O como el hombre araña. En palabras de él, cuando se subía a los edificios, podía ver todo lo que pasaba en la ciudad sin que nadie lo viese a él. Y en ese momento ya tenía el ojo echado a unos cuantos edificios de los barrios pijos de París y se dispuso a robar algunos de ellos. Él quería robar cuando la gente estuviese dentro de la casa, durmiendo normalmente, porque eso significaba que la alarma no estaba puesta. Entonces eso reduce mucho el nivel de peligro. Pero aún así sigue siendo muy peligroso, claramente. Cuando el tío entraba en los edificios, dudaba de si la gente que estaba dentro lo había escuchado o no, así que iba muy lento, muy despacio, muy sigiloso, y ponía la oreja cerca de las habitaciones a las que iba a entrar para saber si había gente dentro durmiendo o no. Tú imagínate estar durmiendo, levantar la cabeza, abrir el ojo y encontrarte a un tío alto, fuerte, con la cara tapada y que está metiendo tus cosas en su mochila. Liada. Tomic pasaba por al lado de las personas mientras estaban durmiendo y les robaba en la cara. Cogía las cosas de los muebles cercanos y se las metía en la mochila y se iba. Se iba sigilosamente hacia la ventana y al día siguiente la gente se despertaba y no encontraba sus cosas. Por esta manera que tenía de actuar, de robar, la gente empezó a llamarlo el hombre araña. Bueno, volvemos al robo del museo. Tomic cada noche trabajaba 2 horas en intentar quitar los tornillos de la ventana. Claramente las 2 horas en las que no había guardias por fuera. El tío se ponía una lona en vertical entre pared y pared de la ventana para que su presencia no fuese muy notable desde cerca. Aún así lo era. Claramente era de noche, pero el contraste se notaba de la pared gris a la lona negra. El caso es que el tío ponía decapante en la zona donde estaban los tornillos y los limpiaba. Los desatornillaba y les ponía plastilina a los huecos donde iban y después los pintaba para que no se notase que lo habían quitado. El tío hizo esto durante 6 noches, 2 horas diarias, o nocturnas. Durante 6 noches estuvo quitando tornillos, tío. Qué mal se debe sentir esa situación de estar continuamente haciendo algo en lo que en cualquier momento podrían pillarte. Según él, este iba a ser su último atraco. El tío quería comprarse un velero, irse a navegar y olvidarse de sus cosas y de sus problemas. Pero llegó el día del atraco. Tomic aparcó su coche cerca del río Sena. Y no era ningún cochazo, no era ningún BMW, era un coche normalito. Y se dispuso a entrar a uno de los sitios con más seguridad de todo el mundo y claramente de París. Con una mochila y una cizalla se plantó delante de la ventana y metiendo 2 palanquetas entre la ventana, la parte del marco y del cristal, pudo separar el cristal y con 2 ventosas pudo quitarlo, pero se encontró de cara con un gran problema. Había una reja de ballesta cerrada por una cadena enfrente suya. ¿Cuál es el problema? Que al intentar cortarlo con la cizalla hizo un sonido altísimo. Eso ya parecía un disparo.
Pero por suerte no se alertó a nadie. Por suerte para él, vamos, porque si no vaya cagada, no has entrado y ya te han pillado. Y el tío ya estaba dentro. El tío ya tenía a su alcance obras valoradas en millones y millones de euros. Bien, el tío encontró los cuadros que estaban en la lista que él tenía que robar y los desatornilló de la pared y se los llevó afuera del museo. Los puso contra una pared que estaba oscura para que la gente no lo viese desde fuera. Hizo esto con 4 cuadros, entre ellos un Picasso, y volvió adentro a por otra pieza cuando de repente escuchó un ruido. El tío se asustó una barbaridad, hombre, imagínate. Y con el último cuadro salió prácticamente corriendo, pero sin hacer ruido, del museo. Fuera ya, en la pared oscura, le quitó el marco a todos los cuadros y poniéndoselos aquí en el brazo, pasó por una calle súper frecuentada en la que pasaban coches y nadie lo vio. Nadie lo vio. Llegó al coche, abrió el maletero y metió las piezas. Y al cerrarlo pensó, ¿por qué no vuelvo? ¿Por qué no vuelvo por una pieza más? Y esta, señoras y señores, es la avaricia del ser humano. Volvió. Y cuando estaba subiendo otra vez la ventana, se le rompió el pantalón por la parte de abajo y decidió irse. Decidió dejarse tonterías e irse. Arrancó su coche y a las 5 de la mañana escapó y se metió en la carretera de París. Pero había un control policial a pocos metros. Hostia, tío, hostia. Había un control policial. Y el policía, desde lejos, examinó el coche que parecía que tenía rayos X, pero Tomic tuvo la suerte de que cuando se paró frente a frente, le dijo que continuase. Qué suerte hay que tener, tío. Qué suerte hay que tener. Lo malo es que a esa hora no había prácticamente circulación en París, así que aparcó en una calle poco transitada y se puso durante 1 hora y media a mirar los cuadros. Ante él tenía obras de miles de millones, algunas de euros. Y bueno, después de un rato ya hubo circulación y se volvió a meter en la carretera. Se metió en un parking subterráneo en el que había quedado con el hombre misterioso para darle los cuadros. Después de mucho tiempo, de muchos minutos a los que a este hombre misterioso le había entrado el pánico, se presentó y Tomic le dio los cuadros y se cambiaron de un coche a otro. Tomic estaba a la espera de recibir 250.000 euros. ¡El trabajo estaba hecho! Tú imagínate el desgaste que te tiene que ocasionar el robar un museo. Es algo que yo espero nunca vivir, pero bueno. Imagínate lo que te tiene que cansar, que Tomic llegó a su casa cansadísimo y puso la tele para intentar quedarse dormido. Y no se creyó lo que había. El tío era noticia en todos los telediarios franceses por el robo del museo, claramente. Pero como no, hubo otro problema. Ese hombre misterioso que le debía 250.000 euros a Tomic le llamó un día para que se presentase en su tienda y le dio una caja de zapatos en los que dentro había 40.000 euros. Le dijo que al día siguiente le daría el resto, pero eso nunca pasó, ¿vale? Pasaban y pasaban los días y Tomic no recibía su dinero. Esos 40.000 euros Tomic se los gastaba en buena vida, salir de fiesta, comer en buenos restaurantes y a veces invitaba a vagabundos, entre ellos un gran amigo suyo, Guillaume. Entonces la policía empezó a investigar posibles personas que podrían haber hecho o realizado el robo y una de esas figuras era Tomic. Empezaron a investigarlo. A los meses Tomic ya se había gastado todo el dinero y volvió a ver al tío que le debía 210.000 euros, pero este le dijo que no le iba a dar la pasta. Y pues Tomic se cabreó bastante y la relación empezó a estar muy caldeada. Y fue así que una desgraciada noche Tomic fue a robar la casa de un millonario de los barrios pijos de París y le robó 200 gramos de joyas y una colección de relojes carísimos valorados en 2 millones de euros. Al volver Tomic a su casa, la policía pudo rastrearlo gracias al chip rastreador que le había puesto previamente en su coche. Los llevó a la casa de Viran y enfrente de esta la policía detuvo al culpable del robo de arte más importante de la historia. Pero claro, la policía en ese momento no sabía que había sido Tomic, pero en un interrogatorio Tomic lo confesó todo. Lo confesó todo ya que él no era una mala persona, él solo quería el dinero y lo habían pillado prácticamente. Pero al confesar también hizo que detuviesen al hombre que le debía 210.000 euros y
que también había sido cómplice de esta obra maestra. Que para obra maestra, la anterior entrevista, la de John del Valle, iba a verla, por cierto. Y aquí, señoras y señores, vais a descubrir que el hombre que le mandó a robar todos esos cuadros se llamaba Corbés. Un hombre propietario de una tienda en París, que detrás de esa persona, al parecer inocente, escondía un pasado de estafas y que claramente era un tío que se dedicaba a los crímenes. Según la policía, se comportaba de forma antipática y seca. De hecho, era un tío bastante desagradable. No quiso dar ningún tipo de información del robo, claramente para intentar salvarse. Pero en ese momento, Tomic pensó un poquito y, en un acto de venganza contra el hombre que le debía mucho dinero y que no se lo iba a dar, decidió confesar, y aunque él también se llevase castigo, que Corbés también fuese a la cárcel. Corbés en este momento estaba en el ojo del huracán y le contó a la policía que le había dado los cuadros a un tercero para que se los quedase durante un tiempo. La policía detuvo e interrogó a este tercero, pero era un mentiroso compulsivo, era incapaz de decir la verdad. Ese tercero, en una parte del interrogatorio, le explicó a la policía que en un acto de pánico se había cargado todos los cuadros. Pero ¿cómo puedes cargarte? Por todo el pánico que tengas, ¿cómo puedes cargarte eso que es patrimonio de la humanidad? Se los cargó todos. Pero la policía no se lo llegó a creer, ya que, como os he dicho, era un mentiroso compulsivo. Al darse a conocer la noticia de que había una pequeña posibilidad de que los cuadros se hubiesen tirado a la basura de la urbanización del tercero, la gente estalló en ira. Y en parte muchos no se lo creían. A día de hoy, la mayoría de la gente cree que los cuadros siguen por ahí, en una colección privada de alguien. El tercero que se cargó los cuadros fue 6 años a la cárcel. Corbés fue 7. Y Tomic, como no, fue 8 añazos a la cárcel. Durante esos 8 años pudo entablar relación con una mujer que a día de hoy es su esposa. Y bueno, así Viran Tomic pasó de tener una vida solitaria llena de crímenes y en parte oscura a ser una persona que a día de hoy está en libertad. Todos estos están en libertad a día de hoy, que puede escalarse 10 o 15 pisos si le da la gana, que está en forma, tiene buenos brazos y además con una historia increíble que contar. Tomic es una persona tranquila que no ha vuelto a robar más. Dicho esto, ya conocéis el robo de arte más importante de la historia, que más tiempo, despidos y inconvenientes ha traído a Francia y por la que mucha gente está muy enfadada a día de hoy. Y bueno, ya se ha acabado el documental. Espero de que os haya encantado. Dadle like, ir a verlo a TikTok, a cualquier lado, para que yo sepa que os ha molado. Y bueno, sabéis que voy a intentar subir un vídeo semanal. A ver cómo lo aceptáis. Si todo va bien, lo seguiré haciendo. Si no, pues volveremos a 2 vídeos mensuales. Así que chicos, un placer haberos acompañado en esta gran historia. Os quiero un montón. Id a ver las anteriores entrevistas que están guapísimas. Y bueno, un besazo. Hasta la próxima.